Buenos días, profesora. Soy Caicedo Quiñones Danae, de la carrera de Administración de Empresas, integrante del grupo número 3, conformado por Hurtado Quiñones Licep, Cuero Preciado Carlos, Estupiñán Candela Milagros y quien habla. Hoy vamos a hablar sobre las generalidades de la administración, donde voy a hablar sobre la definición de la administración, los antecedentes de la administración y los principios de la administración. Entre la definición de administración, según Henry Fayol, que es considerado por muchos como el padre de la administración moderna, él decía que administrar era prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Pero también podemos decir que la administración es el proceso que busca por medio de la planeación, la organización, la ejecución y el control de recursos, de darles un mejor uso y un mejor uso eficiente para alcanzar los objetivos de una institución o de una organización. Podemos decir que entre los antecedentes de la administración, este se da se remonta al origen de la humanidad en el término de las referencias de inicios de procesos administrativos, ya que este surge por la necesidad de la humanidad de, de organizar las actividades, de organizarse y organizar a su entorno. Esta se suele dividir en 6 épocas, donde las mismas que se adecúan a su contexto histórico, ya que mediante las nociones básicas las nociones básicas de la organización y la gestión. El primer antecedente de la administración que podemos encontrar fue la de la época primitiva, ya que aquí se seleccionaban los mejores cazadores y guerreros de las tribus nómadas en la época primitiva, que se consideró como un acto de administración. El trabajo el trabajo se dividía de acuerdo a la capacidad, el sexo y la edad de los individuos. Además, aquí, como el jefe, se puede decir que eran los patriarcas de las familias, eran quienes tomaban las decisiones respecto a los grupos de cazadores y las presas que iban a cazar. En esa época, el trabajo en equipo y la combinación de estrategia y la toma de decisiones en cuanto al en cuanto al reparto de alimentos, permitieron rastrear en este punto actual que sea uno de los antecedentes de la administración. También tenemos la época del periodo agrícola, donde se inició la aparición de la agricultura, ya que llevó a que se llevara un estilo sedentario. En este sentido, no pasó mucho para que apareciera lo que es el Estado, y con el pago a atributos y acumulaciones de cosechas, y por ende los administradores sobre esos recursos. En esa época eran los sumerios los que se atribuían como los primeros registros de actividades, incluyendo estas transacciones económicas, el control de bienes y las mediciones de procesos en las tabletas de arcilla. También tenemos lo que es la época greco-latina, donde se caracterizaba por la aparición de la administración, lo que era la administración pública y la esclavitud. Implicó un régimen administrativo severo, donde también implicaba lo que era el castigo físico, que a su vez se tradujo como en la disminución de la productividad. Alrededor del año 1100 a.C., en la antigua China, se redactaba lo que era la Constitución de Chong, que sirve como una guía para conocer las tareas que debían cumplir o seguir los que eran los siervos. Esta puede ser considerada también como un antecedente para la definición de funciones, para la división de funciones, y por otro lado, era uno de los más importantes antecedentes de la administración. También tenemos la época feudal, que a pesar de estar bajo el mandato de un feudal, muchos siervos
se convirtieron en trabajadores individuales y muchos artesanos se convirtieron en maestros. También aparecieron los gremios, que son como los antecedentes de los sindicatos, y los libros de contabilidad, donde los comerciantes de Venecia desarrollaron dos conceptos que siguen siendo importantes en la actualidad sobre los procesos administrativos, que era la asociación y la sociedad limitada. También tenemos lo que era en otra época la revolución industrial, ya que este se figura como uno de los primeros antecedentes de la administración moderna propia dicha, ya que implicó cambios históricos que repercutieron en el ámbito social y configuraron el panorama industrial, puesto que a la producción en masa y a grandes velocidades necesitó la implementación de procesos enfocados a la producción y a la eficiencia. También se caracterizaba por la centralización de la producción y la desaparición de los talleres artesanales y la sobreexplotación del trabajador, ya que debido a esto se dieron orígenes de corrientes de pensamientos sociales y analíticos, siendo sus principales exponentes lo que eran Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Karl Marx y Friedrich Engels, que sentarían las bases de la administración científica, que es aquella que se encarga de los estudios de los procesos administrativos y de la gestión, así como las fases que esta involucra. También tenemos lo que es el siglo XX, donde en esta época la administración está marcada por el desarrollo tecnológico e industrial, donde Frederick Taylor desarrolla la administración científica y se habla de una administración educativa, puesto que ahora es una disciplina consolidada y que ya que es indispensable en todas las empresas modernas, caracterizadas por sus altos salarios y el bajo costo de el bajo costo unitario de producción. Ya, también para esto se implementaron lo que eran herramientas de análisis como cuadro sinóptico, el diagrama de Ishikawa, cuadro comparativo, lo que era gráfico de control, mapas conceptuales, histogramas y mapas mentales. Ya, también podemos hablar de los principios de la administración, donde aquí Henry Fayol, él dio una teoría sobre la administración y la organización del trabajo, ya que fueron extremadamente influyentes en el siglo XX. Su corriente de pensamiento se conoce como la teoría clásica de la administración, donde él propuso 14 principios de la administración, los cuales son, en primer lugar, lo que era el trabajo, la división del trabajo, la especialización incrementaba y la producción al hacer que los empleados sean más eficientes en su área. También tenemos en el punto segundo, que es la autoridad, donde los gerentes deben ser capaces de dar órdenes las autoridades, que las autoridades le conceden el privilegio. También tenemos la disciplina, donde los empleados deben obedecer y respetar todas las normas que rigen en esa organización. En el cuarto tenemos lo que es la unidad de mando, donde cada empleado debe recibir las órdenes de su superior de su superior único de su área. También tenemos lo que es la unidad de dirección, donde la organización debe tener un solo plan de acción que guíe a los gerentes y a los trabajadores. En el 6 tenemos lo que era la subordinación de los intereses individuales al interés general, ya que aquí los intereses de cualquier empleado o de grupos de empleados en particular no deben tener preeminencia, sino que respeto a los intereses de la organización en conjunto. También tenemos en el 7 lo que era la remuneración, donde los trabajadores deben recibir su salario
justo en el pago por su servicio. También tenemos el octavo, la centralización. Este es el término que se refiere al grado en el que los subordinados se involucraban se involucraban a la toma de decisiones. También tenemos en el punto 9 la jerarquía. Este se trata de la línea de la autoridad que va desde el el nivel administrativo más alto a los rangos más bajos en forma de escalón. Tenemos en el puesto 10 lo que es el orden, ya que aquí las personas y los materiales deben hallarse en lugares apropiados y en un momento exacto. En el enunciado tenemos lo que es la equidad, ya que los gerentes deben ser amables y justos con todos sus empleados o subordinados. En el puesto 12 tenemos lo que es la estabilidad del puesto de trabajo, ya que la administración debe realizar una planeación ordenada del personal y asegurarse que hayan reemplazos disponibles para cubrir a los vacantes. Y en el treceavo sería la iniciativa, ya que los empleados autorizados para proponer planes y llevarlos a cabo o a la práctica deben ejercer altos niveles de esfuerzo. Y por último, que es el 14, que es el espíritu de grupo. Y aquí tienen que fomentar el espíritu del equipo, generando armonía y unidad dentro de la organización. Gracias. A continuación, mi compañero.